El rugido de la multitud era un trueno en el pecho de Mason Parker. El aire de noviembre le atravesaba la camiseta, cortante y frío, pero apenas lo sentía. Los reflectores atravesaban la niebla vespertina, convirtiendo el campo de Michigan State en un escenario resplandeciente de verde y blanco. Cada grito, cada saque, cada placaje resonaba en las gradas como si el mundo contuviera la respiración. Luke Barrett se alineó a su lado, golpeando el césped con sus tacos, con la respiración entrecortada por el frío. 3rd y 6, murmuró, con tono tranquilo y concentrado. ¿Listo? Mason sonrió bajo el casco. Siempre. Habían jugado juntos durante 2 años. Compañeros de equipo, compañeros de habitación, y algo que siempre parecía más, pero que nunca cruzaba esa línea invisible. Luke era el tipo de persona que hacía que el trabajo duro pareciera fácil. Capitán, máximo anotador, el hombre en quien todos confiaban cuando las cosas se ponían difíciles. Para Mason, sin embargo, Luke no era solo el chico de oro del equipo. Era su mejor amigo, la persona que lo acompañaba durante los finales, quien sabía cómo calmarlo cuando los nervios lo dominaban antes de un partido. Sonó el silbato. El mundo se redujo a movimiento y ruido. Luke se separó de la línea, su cuerpo cortando a los defensores como si estuviera hecho para eso. Mason bloqueó a un linebacker que se acercaba con fuerza. Sintió la sacudida en los hombros, pero se mantuvo erguido el tiempo suficiente para ver el pase del mariscal de campo cortar el aire, girando perfectamente hacia Luke. Entonces vino el golpe. No fue el tipo de colisión que se olvida. Las protecciones crujieron, el casco se golpeó y el sonido atravesó a Mason. Luke cayó al suelo con fuerza, con la pierna torcida y el hombro clavándose en el suelo en un ángulo que le revolvió el estómago a Mason. Todo se detuvo. El ruido de la multitud se desvaneció en un zumbido bajo e inquietante. El silbato sonó una vez, agudo y distante. Mason se quitó el protector bucal de un tirón y echó a correr antes de que nadie se moviera. Luke yacía en el césped, con la mandíbula apretada, intentando respirar a pesar del dolor. «No te muevas», murmuró con la voz ronca. «No pasa nada», dijo Mason, arrodillándose a su lado, sin importarle el barro que le empapaba el uniforme. «Solo respira». Los entrenadores se acercaron corriendo y Mason retrocedió, observando con impotencia cómo le revisaban las constantes vitales, le giraban el hombro suavemente y le hacían preguntas que apenas respondía. Cuando lo ayudaron a ponerse de pie, Mason ya estaba allí, pasando el brazo sano por encima de sus hombros para estabilizarlo. Se inclinó hacia Mason, con un peso pesado pero familiar. «¿Estás bien?», preguntó Mason en voz baja. Esbozó una media sonrisa que no llegó a sus ojos. «Viviré. Pero duele muchísimo». El entrenador Wilson los recibió cerca del túnel, con el ceño fruncido. «Ese hombro no está bien. Luke, estarás de baja esa semana, quizás más tiempo». Luke hizo una mueca, pero no discutió. La mirada del entrenador se dirigió a Mason. «Parker, estás con él. Asegúrate de que no haga ninguna tontería. El entrenador dice que necesitará ayuda con las cosas diarias hasta que baje la hinchazón. Eres su sombra». «Entendido». Mason asintió, sintiendo el peso del brazo de Luke sobre sus hombros, ignorando el cosquilleo en el pecho que le producía estar tan cerca. En Texas, su padre lo llamaba debilidad. Aquí, con las luces del estadio apagándose tras ellos y el largo camino hacia la recuperación por delante, Mason lo llamaba de otra manera. Algo que no estaba listo para nombrar. ¿Alguna vez te has sentido responsable de alguien que significaba más para ti de lo que creía? Cuéntanoslo en los comentarios. Tu historia importa y estamos aquí para compartirla. Si la experiencia de Mason te conmueve, sigue Historias del Corazón para descubrir más historias de valentía, sentimientos ocultos y los momentos que lo cambian todo. Para el lunes por la mañana, la adrenalina había desaparecido, dejando atrás el dolor sordo de la realidad. El hombro de Luke estaba vendado con fuerza.
Su muslo estaba cubierto de profundos moretones que se veían peores bajo la luz del dormitorio. Se sentó en el borde de la cama, a medio vestir, intentando ponerse la sudadera con capucha por encima de la cabeza con un brazo sano y mucha terquedad. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Mason, apoyado en la puerta con 2 tazas de café. Luke le lanzó una mirada entre molesta y derrotada. Llevo 5 minutos luchando contra esto. Creo que está ganando. Mason dejó las tazas y cruzó la habitación. Déjame. Luke levantó el brazo ligeramente, haciendo una mueca de dolor mientras Mason le ayudaba a quitarse la sudadera con capucha por la cabeza. Sus dedos rozaron la nuca de Luke, una piel cálida bajo su tacto. Y por un segundo, Mason sintió que se tensaba. No por dolor, sino por algo más. Mason retrocedió rápidamente, fingiendo no darse cuenta. A Luke nunca se le había dado bien quedarse quieto. Era el tipo de persona que hacía ejercicios después de que todos se ducharan, que se quedaba despierto hasta tarde viendo vídeos de los partidos, que medía su valor por lo que podía hacer con su cuerpo. Ahora, cada movimiento parecía un acto de silencioso desafío a su propia frustración. No te estás perdiendo mucho, dijo Mason, entregándole el café. El entrenador dijo que esta semana, de todos modos, solo habrá entrenamientos ligeros. Todavía se siente raro, respondió Luke. La mirada fija en la ventana, donde las luces del campo de prácticas brillaban tenuemente en la niebla temprana. Siento que estoy dejando. Todos al suelo. La voz de Mason sonó más firme de lo previsto. No lo eres. Te dieron un golpe fuerte. Necesitas sanar. Luke soltó una breve carcajada. Suenas como entrenador. Tal vez deberías empezar a gritar. Sobre esfuerzo y determinación, ya que estás en ello. Eso me provocó una sonrisa sincera. Pequeña pero genuina. El resto del día fue una mezcla de pequeñas cosas que no deberían haber parecido íntimas, pero de alguna manera lo fueron. Ayudar a Luke a atarse los zapatos antes de clase, llevar su bandeja en el comedor, abrir puertas cuando su hombro se negaba a cooperar. Cada momento era normal, casi aburrido, pero el espacio entre ellos no lo era. Estaba lleno de miradas que se prolongaban demasiado, silencios que tenían más peso que las palabras. El jueves por la tarde, después de la rehabilitación, se cruzaron con Dwayne Johnson en el pasillo, un apoyador con el ceño fruncido. Los observó, con la mirada fija en la mano de Mason junto al codo de Luke, para estabilizarlo. No sabía que necesitabas una enfermera ahora, dijo con desdén. Deberíamos conseguirte una silla de ruedas también. Luke apretó la mandíbula, pero Mason dio un paso adelante. ¿Qué tal si te concentras en tu propio juego? Dwayne escuchó que fallaste 3 placajes. En el último entrenamiento. Dwayne entrecerró los ojos, pero siguió adelante, murmurando algo en voz baja que le hizo a Mason arder los oídos. Esa noche, vieron la transmisión del partido de visitante en la laptop de Luke. Intentó mantener su habitual comentario, gritándole a la pantalla, maldiciendo los pases fallados, pero para el tercer cuarto, se quedó en silencio. No me necesitan, dijo, finalmente, con la voz apagada. Mason lo miró, con la frustración reflejada en su rostro. No te define una semana. En el banquillo. Luke rió con amargura. Es fácil para ti decirlo. Bueno, Mason quería discutir, pero sabía que no se trataba de orgullo. Era miedo. Miedo a ser olvidado, a perder la identidad. Luke, sabes que soy un doctor cuando te miro. Alguien a quien de verdad le importa el equipo, cada maldita jugada. Eso no es algo que se pierda por lesionarse. Luke no respondió de inmediato, solo se quedó mirando la pantalla, con el tenue brillo delineando su rostro. Siempre sabes qué hacer. Mason respondió en voz baja. Solo cuando importa.
Algo brilló en la expresión de Luke. Algo crudo, casi vulnerable. Esa noche, mucho después de que apagaran las luces, Luke volvió a hablar desde la oscuridad. ¿Alguna vez sientes que solo vales lo que haces? Sí, dijo Mason después de un momento. Todo el tiempo. Luke se removió en su cama. Mi padre solía decir que solo vales lo que produces. Si no jugaba bien, dejaba de hablarme durante una semana. Mason se giró hacia él aunque no podía verle la cara. Eso es un desastre. Luke rió suavemente. Lo llamó motivación. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de cosas no dichas, de confianza silenciosa, formándose entre ellos. Todos necesitan a alguien que los vea como algo más que sus logros, que los valore en los días en que no pueden rendir, que se quede cuando cesan las ovaciones. En un mundo que mide el valor por la productividad, la verdadera conexión ocurre en los espacios tranquilos entre las expectativas. Las palabras del médico flotaban en el aire como un eco lento. 2 semanas como mínimo, dijo, tomando notas en su portapapeles. Te estás recuperando, pero no lo suficientemente rápido como para apresurarte. Si te apresuras demasiado, te volverás a desgarrar. Luke se sentó en la mesa de exploración, con la mandíbula apretada, los músculos de su brazo sano flexionándose inconscientemente. 2 semanas, repitió en voz baja. El entrenador dijo que podría estar de alta para el viernes. El médico suspiró. El entrenador no es tu hombro. Escucha a tu cuerpo. Entonces se fue. La puerta se cerró tras él. Durante unos segundos, la habitación quedó en silencio, salvo por el leve zumbido de las luces fluorescentes. Luke manos apretadas alrededor del borde de la mesa. Mason podía ver el temblor en sus dedos. El tipo de ira contenida. 2 semanas, murmuró Luke de nuevo. Podría decirse que, para siempre. Mason se acercó. No es para siempre. No lo hagas, espetó Luke, levantándose demasiado rápido. No me digas que está bien, Mason. El sonido de su nombre, así de agudo y frustrado, golpeó más fuerte de lo esperado. Mason lo observó caminar de un lado a otro, con los hombros tensos y la mirada fija en la pared como si buscara algo que golpear. Llevo de baja ¿cuánto? 10 días, y ahora dicen que 2 semanas más. ¿Sabes qué pasa cuando alguien está de baja tanto tiempo? Alguien más ocupa tu lugar. Luke se volvió contra Mason. No lo entiendes. Nunca has tenido que demostrar tu valía, tu lugar. Todos los días. Las palabras dolieron más de lo que Mason dejó ver. Eso no es justo. Justo. Luke negó con la cabeza, alzando la voz. Nada de esto es justo. Entrené más duro que nadie. Y ahora estoy mirando desde la barrera por un golpe estúpido. Mason lo dejó hablar. Dejó que la ira rebotara en las paredes como estática. Entonces, de repente, Luke pateó el borde del banco. El metal resonó contra el suelo, resonando por la sala de rehabilitación vacía. Odio esto, dijo Luke con la voz entrecortada. Odio sentirme inútil. Odio no poder ni siquiera atarme los zapatos sin que estés merodeando. Eso me dolió más de lo que Mason quería. No estoy merodeando. Estoy. Lo mismo digo, murmuró Luke. No, no lo es, dijo Mason, mientras se le agotaba la paciencia. ¿Crees que hago esto porque tengo que hacerlo? Luke se burló. ¿Verdad? Eres el buen chico, el que soluciona los problemas, el que no soporta ver sufrir a nadie más. El aire entre ellos se detuvo. El pulso de Mason resonaba en sus oídos. No planeó las palabras que vinieron a continuación. Simplemente salieron de él. Porque quiero estar aquí, Luke. Porque me importas. Y no solo como compañero de equipo. Un silencio, de esos que se sentían como si el mundo contuviera la respiración. Luke lo miró fijamente, con el pecho subiendo y bajando rápidamente, como si intentara procesar lo que Mason acababa de decir. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro.
O sea, no me quedo porque el entrenador me lo diga. Me quedo porque me importas. Porque verte sufrir, verte castigarte, es peor que cualquier cosa que me haya pasado en el campo. Luke bajó la mirada, frotándose la nuca con la mano sana. No sabes lo que es sentirse débil, que todos te miren como si estuvieras roto. Tienes razón, dijo Mason, acercándose. No sé lo que es que todos esperen que seas indestructible, pero sí sé lo que es preocuparse por alguien que finge no necesitar a nadie. Los ojos de Luke se encontraron con los suyos, cansados, enrojecidos, pero abiertos, de una forma que Mason no había visto antes. Su conversación fue interrumpida por un golpe. El padre de Luke estaba en la puerta. Su presencia llenó la habitación al instante. Ahí está mi hijo, dijo Richard Barrett, entrando sin esperar invitación. Su mirada recorrió el hombro de Luke, con una postura crítica. He oído que vas a prolongar tus vacaciones. La forma en que lo dijo hizo que Mason apretara la mandíbula. La tensión se rompió como un trueno. Richard Barrett pasó la siguiente hora enumerando todas las maneras en que Luke estaba poniendo en peligro su futuro. Cómo necesitaba superar el dolor. Como su reemplazo ya estaba en los titulares. Mason vio cómo Luke se encogía con cada palabra. La vulnerabilidad de hacía unos momentos fue reemplazada por la máscara que usaba para su padre. Cuando Richard finalmente se fue, la habitación se sintió más vacía y pesada a la vez. A veces, las batallas más duras no se libran en el campo, sino en habitaciones silenciosas donde las palabras duelen más que cualquier placaje. Cuando alguien te muestra quién es, no la versión que actúa para los demás, sino la que sangra, teme y espera en la oscuridad, créele. Esa verdad vale más que cualquier trofeo. Pasaron 3 días sin decir palabra. Mason le dio espacio a Luke, dejándolo procesar todo lo sucedido en la sala de rehabilitación. El enfrentamiento con su padre, la ira, la confesión que pendía entre ellos sin respuesta. Mason fue a clase, a practicar, a comer, sintiendo la ausencia de Luke como algo físico. Entonces, el jueves por la noche, su teléfono se iluminó con un mensaje. ¿Sigues despierto? Palabras sencillas que hicieron que el corazón de Mason se acelerara. Sí, respondió. 2 minutos después, llamaron a su puerta. Luke estaba allí, con el pelo ligeramente húmedo por la ducha y la mirada cansada pero despejada. ¿Podemos hablar? Mason se hizo a un lado para dejarlo entrar. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Luke paseaba por el pequeño dormitorio, pasándose la mano sana por el pelo. Por fin, se detuvo, volviéndose hacia Mason. Lo siento, dijo con voz áspera. Por lo que dije, por cómo me comporté. Has sido muy bueno conmigo, y yo solo. Su voz se fue apagando, buscando las palabras. Está bien, empezó Mason, pero Luke negó con la cabeza. No, no lo está. Tenías razón, pero fingí que no necesito a nadie. Respiró hondo y se tranquilizó. La verdad es que he estado aterrorizado. No solo por mi hombro o mi puesto en el equipo, sino por... Hizo un gesto vago entre ellos. Esto, sea lo que sea. Mason sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué crees que es esto? La risa de Luke era suave, nerviosa. No lo sé. Esa es la parte que da miedo. Lo único que sé es que cuando estás cerca, todo tiene sentido. Y cuando no estás, te extraño. ¿Es raro? La tensión en el pecho de Mason se alivió, reemplazada por algo más cálido. Nada raro. Hablaron hasta el amanecer, sentados en el lado opuesto. Las camas, y de alguna manera terminaron. Lado al lado, con los hombros tocándose mientras se apoyaban en la pared. Hablaron de todo lo relacionado con su infancia en Texas. La presión del padre de Luke, jugador de la NFL. La silenciosa lucha de Mason con su sexualidad en una familia que nunca hablaba de esas cosas. Las palabras fluyen más fácilmente en la oscuridad. Las confesiones brotan.
Sin juicios. La noche siguiente, Mason tomó prestado el coche de Jake y los llevó al lago Michigan. El aire de octubre era fresco, el agua reflejaba un cielo lleno de estrellas. Caminaron por la orilla en un cómodo silencio, sus huellas desapareciendo tras ellos en la arena mojada. Luke se detuvo de repente y se giró para mirar a Mason. Nunca había hecho esto antes, dijo en voz baja. ¿Hacer qué?, preguntó Mason. Aunque algo en su interior ya lo sabía. Luke se acercó, su mano sana, descansando en la nuca de Mason. ¿Esto?, susurró. Y entonces sus labios se posaron en los de Mason, tentativamente. Al principio, luego sur. El beso fue breve, pero cargado de todo aquello que habían estado dándole vueltas durante semanas, quizá años. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. No por el esfuerzo, sino por el peso de lo que acababa de suceder. ¿Estás bien?, preguntó Mason, observando el rostro de Luke a la luz de la luna. La sonrisa de Luke fue lenta. Sincera. Sí, más que bien. Regresaron al campus en un cómodo silencio, con los dedos entrelazados sobre la consola central y la radio sonando suavemente. Parecía el comienzo de algo aterrador y hermoso a la vez. La realidad los golpeó a la mañana siguiente. Jake, su compañero de cuarto, los sorprendió besándose rápidamente antes de clase. Se quedó paralizado en la puerta, con los ojos abiertos. Mason se tensó, preparándose para lo peor. Pero Jake simplemente negó con la cabeza con una pequeña sonrisa. Ya era hora, dijo, tirando su mochila sobre la cama. La tensión me estaba matando. Su fácil aceptación fue una bomba. Pero todos sabían que no todos serían tan comprensivos. Kevin, otro compañero de equipo, acorraló a Luke en el entrenamiento. Escuché un rumor sobre ti y Parker, dijo en voz baja. La gente está hablando. La advertencia era clara. En el mundo del fútbol americano universitario, especialmente en el Medio Oeste, algunas cosas permanecían tácitas. Ser gay, bisexual o cualquier etiqueta que estuviera en forma no era solo un asunto personal. Era el posible fin de su carrera. Esa noche, abrazando a Mason en la estrecha cama del dormitorio, Luke susurró contra su cabello, ¿qué hacemos? Mason no tenía una respuesta perfecta, solo la certeza de que lo que habían encontrado merecía ser protegido. Vamos día a día, dijo. En un mundo que a menudo obliga a las personas a elegir entre la autenticidad y la aceptación, el acto más valiente a veces es simplemente elegirse a uno mismo y encontrar a alguien que te elija tal como eres. El rugido de la multitud dio la bienvenida a Luke Barrett al campo después de 5 semanas de recuperación. Los reflectores iluminaron su número mientras corría hacia el césped, con el casco bajo el brazo y el hombro lesionado moviéndose con apenas una leve rigidez. Mason observaba desde la banda, con el corazón latiendo con una mezcla de orgullo y ansiedad. Este no era solo el regreso de Luke al fútbol americano. Era su primer paso de regreso a un mundo que no sabía cuánto había cambiado. El partido se movía en destellos de movimiento y sonido. Luke jugó con cautela al principio, luego, con creciente confianza a medida que su cuerpo recordaba su propósito. Para el tercer cuarto, se movía como siempre, abriéndose paso entre los defensores, haciendo jugadas que hicieron que el locutor gritara su nombre. Mason captó su mirada después de una recepción particularmente impresionante. E incluso, al otro lado del campo, su sonrisa compartida. Parecía un lenguaje secreto. Cuando sonó el silbato final, el equipo había ganado. No por mucho, pero lo suficiente. Jugadores y entrenadores inundaron el campo en celebración. Mason se mantuvo a la defensiva, dándole a Luke su momento hasta que lo vio separarse del grupo, dirigiéndose directamente hacia él. Antes de que Mason pudiera reaccionar, Luke lo abrazó fuerte, públicamente y
sin vacilar. Lo logramos, susurró Luke, con la voz cargada de emoción. Mason sabía que se refería a algo más que el partido. El entrenador Wilson atrapó el abrazo, frunciendo el ceño ligeramente. Más tarde, en el vestuario, los llamó a ambos a su oficina. «¿Hay algo que debería saber?», preguntó, mirándolos fijamente. Luke se desvió, con una expresión de firmeza en su rostro. «Denme 5 minutos para hablar con el equipo», dijo. El entrenador Wilson lo observó un largo rato y luego asintió. El vestuario se quedó en silencio mientras Luke permanecía en el centro, Mason ligeramente detrás de él. «Tengo algo que decir», comenzó Luke con voz firme, a pesar del temblor en sus manos. «Mason y yo estamos juntos, no solo como compañeros de equipo o amigos». El silencio se profundizó. Los rostros mostraban de todo, desde la confusión hasta la incomodidad. «No pido su aprobación. Pido su respeto. El mismo respeto que me he ganado en el campo». Durante varios segundos, nadie se movió. Entonces Ryan, el otro capitán del equipo, dio un paso al frente. «Cualquiera que tenga un problema con Luke o Mason tiene un problema conmigo», dijo simplemente. «Ambos han derramado sangre por este equipo. Eso es todo lo que importa». Sus palabras rompieron la tensión. Algunos jugadores asintieron. Otros le dieron una palmada a Ryan en el hombro. Algunos permanecieron incómodos, pero no dijeron nada. Al salir del estadio esa noche, Mason sintió que se le quitaba un peso de encima que no sabía que llevaba. Luke le tomó la mano mientras cruzaban el estacionamiento, entrelazando los dedos a la vista de cualquiera que pudiera verlos. Asustado, preguntó Mason en voz baja. Luke le apretó la mano. Aterrorizado. Pero es un buen tipo de terror. Como antes de un partido importante, no tenían garantías. Les esperaban desafíos por parte de la familia, de compañeros que no estaban en ese vestuario, de un mundo deportivo que aún luchaba por aceptarse. Pero se tenían el uno al otro y, por ahora, eso parecía suficiente. Mientras las luces del estadio atenuada tras ellos, avanzaron hacia la incertidumbre con una certeza entre ellos. La afrontarían juntos. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre ser quien realmente eres y lo que otros? ¿Cómo esperan que seas? ¿Cómo encontraste el coraje para vivir con autenticidad? Comparte tu historia en los comentarios. Tu camino podría ser la luz que alguien más necesita para encontrar su camino. Si la historia de Luke y Mason te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a Historias del Corazón, donde creemos que todo amor merece ser contado, honrado y celebrado.